Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Petros y Criollos, el proyecto más informal e innovador de la cultura automotriz en Colombia. Hoy con un nuevo capítulo, un poco más técnico, como hemos venido tratando de hacerlo, pero muy interesante para todos los Petros y Criollos que sin duda le dan duro a los carros. Y un tema vital es los motores, ¿sí? Y dentro de eso de los motores están los lubricantes, lo que hace que ese motor se mantenga vivo y no se rompa. Por eso tengo hoy dos expertos, uno más hacia el lado técnico, que trabaja con una muy buena marca, ingeniero, apasionado también, Petrohead como todos nosotros, que es pues Alejandro, y tenemos pues también a Camilo, que también es Petrohead, también conoce aceites, también es ingeniero, y pues nos va a apoyar en todo esto. Sí, no, y yo creo que para todos es muy importante entender cuál es el mejor aceite que uno debe usar dependiendo del uso que le da el carro, ¿no? Yo creo que ahí es donde la mayoría de personas más errores cometen, entonces nos van a permitir entender un poco mejor cuáles son las referencias, qué es lo que recomiendan los fabricantes normalmente. Es bueno, digamos, a mí me surgen muchas preguntas ya. Por ejemplo, hay carros más viejitos que están diseñados para aceites minerales, pero uno a veces llega a hacer vitecas y le dicen, no, eso es mejor echarle aceite sintético, que eso tiene aditivos y es mejor, ¿sí? Y la gente pues dice, ah, bueno, pues si es mejor póngale ese. En esos casos también sería bueno entender qué hacer. Ahora, para los Petrohead que de pronto nos gusta ir a un track day o a momentos donde se exige mucho el carro, pues realmente digamos cuáles son esos parámetros del aceite que hay que tener claro para escogerlo. Identificar tanto mito, ¿no? Creo que ustedes lo que trabajan como que les vienen diciendo cosas que ustedes dicen, ¿de dónde sacaron eso y por qué sacan? ¿Sí? O sea, no hay argumento técnico en eso. Queremos hablar un poco de eso, pero que sea así, o sea, como que, exacto, que se entienda porque es un tema bastante interesante y muy importante, pero la gente no lo tiene en cuenta así. O sea, Pues empecemos por la base. ¿Qué función cumple el aceite? Creo que es lógico, pero igual mucha gente no sabe. Sí. Concretamente, ¿qué función cumple el aceite en el motor? Digamos que se va a resumir en una palabra, el aceite es la sangre del motor. Entonces, ¿cuál es la función básica del aceite? Función de fluido hidráulico. Obviamente tiene que transferir calor, tiene que limpiar, mantener, digamos que el motor limpio. Digamos que son cosas muy básicas. Obviamente tener que evitar la fricción a todo costa dentro del motor, hablando solamente de auto, porque de pronto hay gente que pues, ve también los videos y es motero, por ejemplo Camilo que es motero, y la lubricación es muy diferente dependiendo de la aplicación. Entonces, no solamente dependiendo del uso, como tú dices ahorita, un carrito viejo, un clásico, un vehículo de alto kilometraje, de carga pesada, un deportivo, o alguien que le dé pata al carro así no sea deportivo, o lo mismo, con la moto pasa exactamente lo mismo. Entonces es como lo básico, es eso, el aceite es la sangre del motor, por eso es muy importante. buen término. Sí, es tal cual. Digamos que a la final, como funciones, mucha gente cree que es el tema de lubricar, ¿no? No solamente, o sea, no se fijan en que hay varía compresión, hay varía el tema de temperatura, porque a la final el lubricante es lo que refrigera el motor, ¿no? Entonces, Claro. Digamos, en muchos vehículos ahorita nosotros vemos enfriadores de aceite. La gente no le pone atención a eso porque no saben que el aceite genera pues, un enfriamiento del motor. Hay muchos parámetros, por ejemplo, en el tema de las motos, los aceites varían mucho respecto a un carro, por eso uno no puede usar uno de carro en moto porque embragues húmedos que son sumergidos, básicamente funciona como un Haldex, que esos son embragues que están sumergidos básicamente. Pero en una moto, entonces mucha gente no la ve en el común, ay no, regálame un 2050 de moto. No, pero es que vale 70.000 pesos. Ay, no, entonces regálame uno de auto que vale 18.000. Y pues no, porque obviamente hay un desgaste prematuro de embragues, hay muchos factores que influyen precisamente en el lubricante. No es solamente algo que no haga, que genere. O sea, podríamos tener una primer pequeña conclusión y es, existe el aceite específico para cada tipo de auto. O sea, no podemos mezclar, para cada tipo de motor más bien. No podemos mezclar que porque sea 15W40 pero de moto o de carro es lo mismo, podríamos decir no. Los aceites cumplen una función específica, o sea, no es como que el aceite funciona para todos los motores de forma igual, sino dependiendo del tipo de motor. Expliquemos de hecho eso. Bueno. 15W50, ¿qué es ese 15 y qué es ese 50? De la manera más simple. La más simple, digamos que la viscosidad la de la SAE. Todos los aceites dicen SAE, ¿no? SAE. ¿Qué es la SAE? La SAE, la Sociedad Americana de de Ingenieros. La Sociedad de Ingenieros Automotrices. API es el Instituto Americano de Petróleos, que ahorita no vamos a hablar. Entonces, la SAE
para los motores tiene la tabla que es la AJ300. Ahí están los rangos de viscosidad que todos conocemos. De ahí se deriva el 530, que el 540, que el 1540, que el 2050. Entonces, básicamente, esa tabla se desarrolló para que sea más fácil entender qué es como menos viscoso y qué es más viscoso. ¿Cuál va a fluir más rápido o cuál va a fluir más lento? Más viscoso y menos viscoso es más grueso o menos grueso. Sí, que no, Básicamente. ese digamos que es un mito. No, es qué tan fácil les va a fluir. Porque qué tan grueso, digamos que molecularmente el mineral siempre va a ser más grueso que un sintético. Ambos, así sean ambos 2050, Entonces ahí está algo importante. Entonces, porque el mineral siempre va a tener más fricción. ¿Por qué? Porque el mineral, las moléculas son muy dispersas, no son homogéneas. Como se desarrolla en una refinería, en una planta química, el sintético se hace en una planta química. Entonces, el sintético, todas las moléculas son homogéneas y, digamos, las moléculas están más organizadas. Es otro proceso. Entonces, en el mineral, como se hace en una refinería, y tenemos miles de derivados del petróleo, que es un tema muy interesante, entonces hay de pronto contaminantes que llegan ahí y no se puede controlar tanto el tamaño de la molécula del mineral. Entonces, por eso el mineral genera más fricción y se desperdicia mucha energía en el motor como calor. Y Claro. el desgaste del motor es mucho más evidente. De hecho, de ahí también es importante porque la mayoría de los aceites del mercado todavía en Colombia siguen siendo bases minerales. Y los mitos, que hay supuestamente lubricantes sintéticos que se venden en Colombia que realmente no son sintéticos. Sí, pero bueno, o sea, volviendo a la pregunta. ¿Qué es el 15 y qué es el 50? Ah, bueno. Lo básico, o sea, La viscosidad del aceite se mide en centistocks. Pues la tabla básicamente es un 2050 pues va a ser mucho más lento en fluir que un 1540. Y la temperatura en frío, digamos que eso es lo que significa, por ejemplo, el 25W. Digamos, el W viene de winter, ¿no? Entonces, el 25W tiene una viscosidad a menos 10 grados como de 13.000 centistocks. Un 0W, por ejemplo, que se está viendo mucho ahorita con el tema de los híbridos, pues va a fluir más rápido. Más o menos 6.000 centistocks y hace al menos 35 grados. Eso quiere decir que ese número, entre más pequeño sea, es Fluye más ideal rápido. para donde hay rápido. mucha, pues donde hay invierno, donde hay Sí. grados bajo cero. Ok. exacto, o sea, el número, el que primero está, le dice cómo se va a comportar el aceite en frío. En frío. Así, eso ya está lo técnico, que es a cuánta temperatura se midió y eso. Luego sigue el W, que es winter, o sea, porque está diciendo que ese número que estaba ahí anterior es winter. X, W y Y. Exacto, que hay X, W y Y, pero aquí pues no llega, no hay Solo Y. es W. Solamente llega es W. El número de arriba es cómo se comporta ese mismo aceite, pero a una Caliente. temperatura arriba. Ok, o sea que, digamos, si yo le pongo un 0W a mi carro, lo que estoy haciendo es que el aceite lubrique mejor en frío, ¿cierto? Pero no necesariamente es un indicador de, es que es más delgado, entonces se lo va a consumir. Exacto. O sí, también tiene que ver eso. No. Pues Simplemente es que va a fluir mejor en frío, Pero no hay es que que sea también más ver- hay que delgado también ver el, como número- el los siguiente otros. número. Es que sí, digamos, Ahí se sabe. por ejemplo, pasa mucho con el 10W60, por ejemplo. La gente dice, uy, no, eso es un aceite gruesísimo, no sé qué, y se usa mucho en competición. ¿Por qué? Porque 10 es un rango de viscosidad en frío justo para Colombia, porque nosotros estamos en un clima tropical, básicamente. Sí. Aquí nosotros no necesitamos baja viscosidad, bueno, digamos, una gran viscosidad de baja temperatura, pues porque no, el clima no lo permite. Acá es muy difícil conseguir. Acá no hay grado bajo cero en Es ningún lado, muy creería difícil. yo, ¿no? No hay Mientras que- estaciones ni cambios dramáticos, diría yo. Ajá, mientras que el 60 sí nos permite una alta viscosidad en temperatura alta, digamos así. Entonces, Exacto. el trabajo que soporta el aceite a alta temperatura es mucho mayor. Y la gente cree que es que no, como es más grueso, supuestamente, porque es un mito, dicen el 60 es muy grueso, entonces eso es una greda, entonces me va a dañar el motor, va a perder. Y no, eso es mito. Si Ok, fuera, o fuera- sea que- si fuera un 20, 50, sería un aceite que está más hacia arriba en ese rango que estamos hablando. Y si por ende puede ser más grueso. Por ejemplo, cuando los carros traen recomendación de fábrica 5W30, pero yo sé que a mí me gusta exigir el carro un poquito más, sería recomendable ponerle un 5W40, por ejemplo. Y no varía, no es como que ahora el aceite que le estoy poniendo es muy grueso ni nada, sino que lo único que varía en este punto es como la capacidad de lubricación en altas temperaturas. Exactamente. Ok, De ese hecho, es un muy buen punto. Eso es lo que yo les recomiendo a mis clientes. O sea, en la mayoría de motores hoy en día viene un 5W30 o 0W40. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo les digo, ese 0W40, cuando usted le prende las mañanas va a ser una lubricación rápida, sencilla, ¿sí? Funciona porque es un aceite, digamos lo que delgado puede ser, ¿sí? Va a estar más allá en esas bajas temperaturas. Va a fluir más Va a fluir rápido mientras porque está en la máquina que está pues, en una temperatura baja. Cuando se caliente el motor,
alrededor de 100 grados centígrados la Exacto. temperatura de funcionamiento del motor. Ahí ya el motor va a actuar ese 40 y pues la verdad no va a ser lo ideal teniendo en cuenta que tenemos aceites mejores como puede ser un 10W60, que es, me parece que es la referencia que mejor funciona acá en Colombia. Por 10W60. Sí, o sea, espere, pero funciona Exacto. para performance, para Para motores que son exigidos a altas revoluciones y alta temperatura. Por el tema de flotabilidad, va a pasar Exacto. combustible, se va a diluir combustible Dilución de en combustible. el aceite, entonces Pero- aguanta un poquito más. Pero Ah, ok. hay un Ese es tema, otro punto. y es el arranque en frío de ese aceite, porque siempre va a tender a la vista, va a ser más grueso. O sea, le va a costar más fluir el motor cuando usted prende la mañana. Hay que tener mucho más cuidado. Exacto. ¿Qué pasa? Es que básicamente cuando uno apaga el carro y lo deja enfriar, pues todo el aceite termina bajando al cárter. Ajá. Cuando uno prende el carro en un arranque en frío, pues lo que se demora en la lubricación a la cabeza cilindros, que viene haciendo los ejes de levas, ¿cuántas vueltas puede dar un eje de levas sin estar lubricado mientras la bomba sube? No, un montón, Entonces, claro. por eso que nosotros vemos ahorita en el mercado, por ejemplo, los híbridos que traen viscosidad 0.8, 0.12, 0.16, porque como apagan todo el tiempo, o sea, paran, apagan, prenden. Están haciendo Entonces, muchos ciclos. Ellos necesitan, o sea, el aceite siempre sube, baja, sube, baja. Entonces, entre más rápido suba, pues Mejor. menos desgaste prematuro va a tener el vehículo. Ok. Entonces, digamos que por eso depende de la aplicación. Uno, por ejemplo, con un GTR, pues no creo que uno llegue en el trancón y lo apague, apague, sino más bien va a estar siempre en un alto régimen de temperatura. Hay que cuidarlo, es en alta temperatura. Ajá. Entonces hay que Entonces, entender que podría ser mejor ese 60 que un 30. O sea, un GTR con 5W30 o 0W30, pues no está muy bien, ¿no? O un Corvette como estos que suben. Sí, Sería mejor. normalmente los motores que son de alto rendimiento, pues funcionan a unas temperaturas mucho más elevadas. ¿no? Exacto. A mí me pasaba, por ejemplo, con un carro en el autódromo, con un 135. Esos motores, el N55, me parece que es un motor que normalmente tiene un perímetro alto de temperatura, o sea, incluso sin darle pata. Es de los pocos carros que yo he visto que digamos, su temperatura normal siempre está en 120 grados, temperatura del aceite. A ese carro, por ejemplo, en el autódromo le pasaba, o sea, uno daba 3, 4 vueltas y se alcanzaba a subir hasta 150, por ejemplo. Ahí es vital un cooler de aceite, un enfriador de aceite, mejores líneas. ¿Y eso que ese carro tiene eso? Porque es que, ¿qué pasa? Cuando el aceite sube tanto tiempo de temperatura, pues genera una degradación, ¿no? Del aceite. Entonces las partículas tienden a romperse, digamos así, Sí, y a como que degradar pierde todas sus esas propiedades partículas. de lubricación. Exactamente. Ahí es donde es importante el índice de viscosidad del aceite, que muchas veces la gente no revisa la ficha técnica del carro, del manual. Precisamente ellos recomiendan una norma o una viscosidad, es en función de lo que ellos hayan diseñado. Entonces BMW, un ingeniero por allá, bueno, un grupo de ingenieros hizo el desarrollo del motor, en este caso el N55, miraron tolerancias, holguras, tema de metales, el caudal que tiene el bomba de aceite. Ellos diseñaron, el carro puede funcionar, por poner un ejemplo, 530, 540, en ese rango está bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno no mira también la norma del vehículo. Entonces hay cosas como el índice de viscosidad en el aceite que ayudan a que, por ejemplo, cuando tú le das pata al carro, aguante más y sea mucho más estable el aceite, en esos rangos de temperatura más extremos. Que si usas un aceite de calle, un aceite que está diseñado para ahorrar combustible, el aceite no te va a ayudar, obviamente. Es decir, si le estoy entendiendo bien, digamos, porque ahí justamente yo lo había comprado hace poco y no sé qué aceite tenía. Si él tenía 5W30 en vez de 5W40, ese también puede ser un factor por el cual se subía tanto de temperatura, porque el aceite tenía como menor capacidad de mantener un poco más frío Sí, el pero mismo aceite, ¿o no? en este Tiene nada que caso ver. no es tanto por la viscosidad, sino ya por la estabilidad que tiene el lubricante al régimen de temperatura. Ya estamos puede hablando ser- de la norma, Sí. que es lo que dice Sí. API en los... Bueno, en BMW, por ejemplo, BMW Long Life 01 o Long Life 04, eso es lo más importante en ese caso, porque para un motor como el N55, cuando se le da pata, él va a pedir uno que tenga un alto índice de viscosidad, para que aguante más el tema de temperatura y que se le dé pata, y el índice HTHS, que es alta temperatura, alto ensayamiento del aceite, tiene que ser alto, para que él aguante precisamente más temperatura, más ensayamiento. Si fuera un 530, un 540 con un bajo índice HTHS para un carro que pues la idea es ahorrar combustible. Esas son cositas que están en el aceite. O sea, el HTC se mide como cuál es la escala. Sí, se Ya mide. hablamos de idealmente Es uno que ese es el debería- tema. O sea, usted encuentra en el mercado, lo que usted decía, el ejemplo que usted decía, el 530 y el 540. Uno a gran escala va a decir que va a ser el mejor 540 para eso. Pero también hay que ver que hay varios tipos de 5W40. Exactamente. Inclusive siendo de la misma marca. Porque Exactamente. cumplen diferentes regulaciones. Una regulación importante hoy en día es según si es inyección directa o indirecta, si tiene catalizador o si no Los tiene. sistemas post-tratamiento Exacto. ahorita son Porque, ¿qué esenciales pasa? en un lubricante. Uno puede llegar a dañar un catalizador, inclusive un motor, si usted
usted no aplica el aceite que es. O sea, puede que la ficha técnica le diga el 5W40. ¿Sí? Usted fue y compró de Pepito Pérez, que no sabe de aceites, pero sí vende aceites, y le vende un 5W40 que no cumplía la norma para el catalizador. Ese catalizador se llenó de hollín, se sobrecalentó y puede haber un daño en el motor. Claro. Básicamente por eso. Es que básicamente, digamos, los lubricantes, como lo decíamos, van enfocados a segmentos de mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Exacto. hay países que son muy estrictos con la normativa ambiental. Entonces le dicen a uno, no, vea, yo le entrego este carro y tiene 3 catalizadores y usted tiene que usar un aceite que sea bajo en cenizas sulfatadas porque Exacto. precisamente tiene sistemas post-tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esos vehículos, cuando uno les aplica un lubricante que no está cumpliendo con esa homologación, pues va a generar mucho más hollín. Al generar más hollín, pues obviamente lo que decía Andrés, va a generar un taponamiento y eso genera una temperatura excesiva de trabajo, una falla en la toma de la lectura de los sensores. Y es cuando empiezan los carros a molestar y uno cree que eso no pasa y es muy común, yo que mantengo en esta zona del 7 de agosto, es muy común ver llegar los carros con 22.000 kilómetros y esos catalizadores hechos un solo lodazal. Exacto. Porque la gente va a cualquier sitio y, no, es que el carro usa 530, bueno, le tengo Cualquiera, X marca cualquiera, barata y se la cualquier entrego. 530. Sí, exacto. Y, o sea, si a su carro le ha fallado en algún momento el sensor de oxígeno, la sonda Landa o algo así. Que es algo común en Colombia, ¿no? Exacto. Muy común en Colombia, pero la gente a veces no se da cuenta porque es común. Casi siempre le echa la culpa y dices mala gasolina. Pero muchas veces también puede ser aceite incorrecto. Entonces, hay No, tres no pasa familias, entre comillas, de lubricantes. Hay aceites con alto contenido de cenizas sulfatadas, medio contenido de cenizas sulfatadas y bajo contenido. ¿Quién escoge eso? El fabricante. Y por ejemplo, hay una normativa que es la ASEA y que está en el manual de todos los carros, que la ASEA es la Asociación de Constructores de Grupos de Automóviles. Y hay una normativa, entonces, por ejemplo, en los manuales del BMW más nuevo, una normativa que es la C2 o sea, la C3, que es bajo contenido de cenizas sulfatadas. ¿Para qué? Para proteger el catalizador. Sistemas post-tratamiento. Exacto, que es lo vital pues, cuando construyen un motor y cuando van a ver qué aceite utilizar o qué gasolina o qué potencia dar, es cuántas emisiones pueden salir de ese motor. Y una manera de controlar emisiones es el aceite, es de la manera más importante de hecho. Pero vea que eso es algo que uno no tiene en la conciencia, ¿no? O sea, para mí lo importante hasta el día de hoy del aceite era, pues, como que siempre estuve pendiente de cumplir la norma, porque alguien alguna vez me dijo que eso es súper importante, incluso con usted hace poco íbamos a hacer un cambio de aceite de un carro diésel que se le pone 5W40, pero algo, o sea, ¿se acuerda que revisamos la norma y era la misma marca de lubricantes? Exacto. Pero fuimos al sitio hasta que nos cambiaron el que sí aplicaba la norma, que creo que de carros diésel, ahora entendiendo un poco Es mejor, más sobre todo delicado. por el tema de las emisiones, pues claro, es mucho más delicado y se puede taponar el catalizador. Incluso ahorita todo lo que llega a Colombia en vehículos diésel tiene que cumplir la Euro 6 y ya todos vienen con sistemas de urea, que básicamente es un sistema post-tratamiento adicional a los sistemas post-tratamiento convencionales, precisamente para reducir esas partículas contaminantes hacia el medio ambiente. El óxido de nitrógeno que genera lluvia hacia, por ejemplo, para eso es que está la urea, pero pues toca usar una urea certificada, O garantizada. sea, básicamente eso es un sistema que inyecta un líquido, un fluido. Que se llama AdBlue, ¿no? Que se ¿Es llama el AdBlue o la o sea, urea? Urea automotriz. Urea, que lo que hace es hacer un efecto químico, rompe una molécula, ¿no? Rompe la molécula de lo que óxido sale por el exceso. Óxido de nitrógeno. El Y óxido lo transforma en aire respirable. Eso es lo que hace. y retransforma eso. ¿Y qué pasa? Hablando del tema, ¿no? Lo mismo, la gente, no, es que toca echarle urea. Y la camioneta, la Ranger, por ejemplo, que son las que más molestan por urea, se me dañó, van, le quitan todo el sistema de inyección de urea porque eso es un tanque, trae su inyector y todo eso, y lo eliminan y Sí, tapan el sensor. he visto esos casos también en varios, los Golf Station Wagon que trajeron. La TDI, que salió de Europa por Pero contaminar. es que ellos tuvieron un problema durísimo, ¿no? Sí, Y las trajeron acá y acá han tenido muchos problemas con el AdBlue, esa vaina también les están suspendiendo el sistema. Colombia y en general Latinoamérica es experto en eso. Todos los sistemas post-tratamiento que los ingenieros allá en Europa, en Estados Unidos o en Japón se inventaron, Acá los quitan, aquí sí. los quitan, aquí eliminan Igual, todo eso. nosotros como Petroleum Criollos, que me incluyo, creo que todos, pues también, porque Sí. Todos ¿Qué? estamos sin catalizador acá. Sí, ¿qué todos quiere hacer? Pues Sí, meta yo, un yo campo. ahorita en esta conversación estaba pensando como, menos mal no tengo catalizador, Sí, es sí, un sí. problema menos. Pero pues importan más cosas, ¿no? Como que, o sea, a nosotros no nos interesa tanto que el aceite no tenga hollín, que no genere hollines, toda esa vaina, pero sí nos importa es que podamos hacer de los 5.000 o 8.000 kilómetros sin que se baje tanto, que se mantenga, que no se suba de temperatura, eso es lo que nos importa. Y eso sí cambia mucho entre las calidades de los aceites. Por ejemplo, si uno usa una marca que igual también cumple la norma,
versus la otra marca que también cumple la norma AMBA 5W40, pues a mí, basado en mi experiencia me ha pasado que en alguna de las dos, por lo general, se baja menos el aceite de un cambio al otro. Sí, yo lo que he podido probar, pues por eso también fue que me casé con Motul, que es la que yo utilizo acá, porque yo probé varias, y que ninguna da el rendimiento, digamos, en una prueba de un carro específico, bajar de aquí a Girardot. ¿Sí? Hasta el momento, esa es la que como que más funciona. El carro se mamaba 1 litro de aceite bajando. Sí, pero el carro no hay 1000 revoluciones, alta temperatura. Digamos que precisamente es la aplicación, ¿no? O sea, realmente, hablando de lubricantes Motul, ellos tienen una gama solamente diseñada para altas prestaciones y es la que se utiliza, digamos, en Le Mans. Pero la cosa es que todas las marcas lo tienen. Sí, pero digamos que es más allá de no solamente las viscosidades, sino los componentes, las bases, cómo se fabrica realmente o se maquila pues este lubricante, ¿no? Pero, o sea, bueno, sin ir a detalle. Ahora, esa es otra cosa. Los aceites que tenemos acá. Bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, hablando en general, ¿en qué estado estamos de aceite? O sea, las marcas que llegan, los productos que traen, los aditivos que traen los aceites. ¿Sí llega algo bueno o estamos jodidos? Colombia es un mercado muy curioso porque tenemos maquilas nacionales desde los años 50, 60. Maquilas, ok. O sea, aquí sí fabricamos obviamente lubricantes, ¿no? Ecopetrol obviamente fabrica bases lubricantes. Claro. Pero marcas, uno aquí encuentra marcas que supuestamente vienen de Malasia, que vienen de Emiratos Árabes, o sea, uno encuentra pues, de todo el mundo. Pero pues así mismo el mercado es muy complejo porque a uno le ofrecen de todo. Hay aceites que sí cumplen y otros que no cumplen. Sí, por eso es la cosa, o sea, de lo que uno ofrece en el mercado. Como no está muy regulado, digamos aquí en Colombia, en Europa sí todo está regulado y todo tiene que cumplir la norma, pero pues aquí no. Entonces, bueno, básicamente un aceite tiene dos componentes, aditivos y base. Entonces, los aditivos conforman del 5 al 30% de lo que es un aceite. Okay. Ahí tenemos pues los detergentes y dispersantes del aceite, que es lo que limpia y mantiene el motor limpio, que son por lo general ácidos orgánico-metálicos que tiene el aceite. El polimetacrilato, que por ejemplo ese es un polímero que es el que da el índice de viscosidad del aceite. Hay polímeros que también son espesantes, o sea, lo que le da como la viscosidad al aceite. Eso está ahí en ese 30%. Antiespumantes, para que el aceite no genere espuma, para no generar sobrepresión en el sistema hidráulico. Esos son los aditivos comunes. ¿Y todos los aceites lo traen o lo deben de traer? Todos los deberían tener. Deberían tener. Porque entonces hay marcas que hacen de lubricantes que hacen capacitaciones muy básicas. Entonces, la explicación de ellos es que el sintético tiene aditivos y el mineral no, y eso es falso. Todos los aceites tienen aditivos, todos, absolutamente todos. ¿Qué influye mucho? La calidad de los aditivos. Eso influye bastante. Y así como influye bastante la calidad de esos aditivos, la base lubricante. Que por lo general, hay otros que nos explican que hay mineral, que hay sintético y un semisintético. Pero pues es otro como de los mitos que uno muchas veces escucha en la calle. Entonces, base lubricantes puede haber hasta 5 tipos diferentes de base lubricante, que es lo que la gente no tiene presente. Entonces, dentro de esos 5 grupos, básicamente. O sea, no son solo 3, o sea, no solo la base mineral, sintética y semisintética, sino más. Pueden ser 5 grupos de base tipo como básica, y a esos 5 grupos de base se pueden mezclar. Entonces, ¿qué pasa? Las más comerciales aquí en Colombia son las 3 primeras, base 1, base 2, digamos que en cada escala es como mejor, ¿no? La mejor es una base 5, la más básica es una base grupo 1 mineral, que es lo que más se consigue aquí en Colombia. Entonces, más o menos yo creo que yo le pongo que el 80% de los lubricantes en Colombia o más es base 1, base 2. O sea que así quisiéramos aplicarle a todos estos carros, que la mayoría ya son importados porque no producimos carros acá, el aceite que es exacto, ¿no lo conseguimos? Para autos de pronto de calle, autos tradicionales, la normativa básica, sí. Pero ya un carro de estos es más complicado, mucho más complicado que un aceite. O sea, no tenemos cómo aplicar el aceite exacto. Porque no lo tiene que ser acá. por lo general importado. Entonces, ahí es donde. O sea, es decir, ningún aceite que es maquilado en Colombia llega a O en Latinoamérica, ¿no? O en Latinoamérica. Esos son los que son importados y que sí se consiguen en Colombia, pero no son, digamos, de maquila acá. Exacto, no es ni latinoamericana, porque hay muchos lubricantes que vienen que de Ecuador, que de Perú, que de México, que vienen muchos lubricantes, pero no. Porque pues, todos los países aquí en Latinoamérica son productores de petróleo. Oiga, bueno, eso es ahora, o sea, es lo que usted dice sobre las marcas y lo que se vende acá. Y ese otro mito de que reembasan acá el aceite y que por reembasar el aceite acá es más malo, o que si usted compra el aceite en una caneca es más malo que si lo compra en el tarrito. Lo que pasa es que ahí sí hay un tema muy importante y es que como todo se oxida. Cuando uno tiene un tambor de aceite que vendría siendo el bidón grande de 208 litros,
Uno lo abre, pone la bomba manual de aceite o la bomba extractora de aceite y básicamente desde el momento en que uno abrió el aceite ya se está generando un proceso de oxidación. O sea, hay una contaminación Hay una- cruzada por el uso. Hay una degradación Siempre que usted lo use, pues va a haber más aire que va a entrar y va a dañar. y va a haber una degradación básicamente el lubricante. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que dura con un tambor 2 años y van vendiendo de 1 litro, de 1 litro. Entonces cuando uno mira, pues después de 1 año ya el lubricante las básicamente propiedades. coge humedad, está oxidado, se ha degradado. Que es lo mismo que pasa cuando digamos, bueno, yo le cambio el aceite a mi carro y yo no uso casi nunca el carro. ¿Cuánto es el tiempo recomendable realmente dejar ese aceite, aunque no sé, tenga 500 kilómetros de uso? Bueno, ¿es pero mito o no es mito? No, no es mito. No es mito, es El ejemplo más, Importantísimo. el ejemplo más sencillo que yo siempre le doy, una manzana, ustedes parten la manzana, ya entró en contacto con el aire, se oxida. La manzana tiene, por ejemplo, zinc. Entonces, el zinc, por ejemplo, es uno de los dispersantes que se manejan en algunos lubricantes como aditivo. Ok. Entonces, él entra en contacto con el aire, se oxida. Lo mismo que le pasa al aceite, le pasa a la manzana, se oxida en contacto con el aire. Entonces, por más que no muevas el carro, así lo andes 500 kilómetros o ni siquiera los 500 kilómetros al año, si el fabricante por manual dice que a los 6 o al año toca hacer el cambio de aceite, toca hacerlo. Sí, yo suelo recomendar al año, porque aquí hay muchos carros que no acaban a cumplir el periodo. Y el desgaste, el tráfico aquí en Bogotá es pesado. Ahí está otro tema importante. Las marcas, inclusive las marcas de aceites dicen, métale este aceite y esto le dura. Y eso es algo con lo que yo he peleado, pero no he llegado a trabajar tanto a detalle. Y es que cada vez las marcas le aconsejan a usted como comprador que su aceite dura más. 15.000 kilómetros Marica, es lo que eso a mí me parece más loco. recomiendan ahora. Eso me parece loco porque si yo entiendo las vías de Colombia, la contaminación que hay. Estamos como en la, creo que es la segunda ciudad con más tráfico del mundo, ¿no? Exacto, entonces la contaminación que hay. O sea, y digo contaminación, ¿por qué influye la contaminación? Pues porque su motor, así tenga aceite nuevo, así usted le meta la mejor gasolina, está expuesto al aire que está consumiendo y es aire contaminado. Exacto. ¿Sí? Está expuesto también a una no muy buena gasolina. Bueno, que en el capítulo anterior nos dijeron que No estábamos es bueno, como la bien. gasolina es buena, buena. Sí, eso ya me Tenemos me buena quitaron gasolina, solito. está bien. Y con la pata que uno le da acá por la geografía, ¿sí? Que usted está acá a 2600, normal, no sé qué, y se puede ir bajar de aquí a la mesa y darle uno al carro y ya está a 300 metros. Y ojalá uno moviera el carro, por lo menos o sea, por lo menos que el carro se mantuviera revolucionado, si estuviera usando esos 15.000 kilómetros, también digamos uno los tuviera en horas de uso, chévere, pero el tema es que 15, o sea, hacerle 15.000 kilómetros a un carro en Bogotá con el tráfico como está, fácilmente son 3 veces más de horas de uso de lo que le haría a Exacto. alguien 15.000 kilómetros en Europa, por ejemplo. O sea, Ese es un término importantísimo. O sea, uno nunca mide en una máquina como estas, o sea, en un carro, uno nunca mide horas de uso, uno mide kilómetros y todo lo mide en kilómetros. Y realmente aquí, o sea, uno ve, o sea, el carro se desgasta más en horas de uso porque es lo que más. claro, si incluso dura en un trancón 40 minutos, todo el tiempo igual el motor está prendido, o bueno, en el Exacto. caso de los carros que tienen start y stop, igual, pues marica se está prendiendo, se apaga, se prende, se apaga, se prende, o sea, igual hay un uso Exacto. pues constante que no está marcando el cuenta kilómetros, entonces... Y en el trancón no está refrigerándose el motor porque no hay aire que te esté pegándole. Y bueno, ustedes que consideran, ustedes que ya conocen la parte técnica del aceite, que realmente conocen el aceite, ¿sí puede durar tanto? No, o sea, condiciones ideales. Digamos que esos kilometrajes que suele dar la mayoría de marcas aquí en Colombia o fabricantes de lubricantes aquí en Colombia son condiciones muy ideales. Lo que ustedes dicen ahorita, en Europa. Pero aquí en Colombia, un carro, aquí en Bogotá, se la va a pasar es en tráfico pesado. Donde hay muchos carros alrededor, hay más temperatura, no hay aire que refrigere el motor. Eso oxida el aceite. Entonces, a eso degrada mucho el aceite. Y uno no irá tanto a manejarlo por kilometraje sino por hora, sino que obviamente los carros no tienen orómetro, la mayoría, ¿no? Algunos sí, Algunos sí. algunos se les he visto, pero es un número que nadie tiene en cuenta. Nadie tiene en cuenta. Porque en los periodos de mantenimiento que cualquier Por marca envía, kilómetros. siempre es por Y en kilómetros. ese orden de ideas, bueno, se supone que en condiciones ideales un aceite pues de estos podría aguantar 15.000 Y que kilómetros en Europa, acá en condiciones de uso. Bogotá y en general las ciudades de Colombia se están volviendo muy densas de tráfico. O sea, ahorita uno va a Medellín, a Bucaramanga, a Manizales, donde sea hay mucho tráfico. En uso Colombia, digamos, ese periodo de cambio, ¿cuánto cree usted que debería ser realmente? Bueno, con un uso normal cotidiano, lo normal sería la mitad básicamente. 8.000, 7.500. O sea, algo prudente, ¿no? Eso sería algo prudente. y para un Petrojet. Claro. No, para nosotros nos gusta darle parte al carro y si tiene de pronto la posibilidad, bueno,
digamos que esa no es la forma técnica, obviamente, de hacerlo, porque para eso está el laboratorio. Entonces, por ejemplo, hay marcas aquí en Colombia como Móvil, como Shell, como Motul, que tienen laboratorios para hacer las pruebas de los lubricantes para mirar. Si digamos que el aceite como tal es higroscópico, entonces él absorbe humedad, entonces mirar humedad, mirar si tiene ilusión de combustible, sea diésel, gasolina, hollín, lo que sea, todo eso lo puede hacer el laboratorio. Nosotros en la casa no podemos hacerlo, y cuando le damos tan duro a un carro en pata, el lubricante digamos es el que más sufre. Entonces, pues pucha, si el fabricante me dice, damos la marca, me dice 15.000 kilómetros y por si ya con las condiciones de operación en Colombia es la mitad, nosotros que le damos pata a los carros por ahí 2.000, 4.000 kilómetros era algo decente, incluso hasta menos, porque el lubricante no los da. Yo siempre pensé que eso era exagerado. Entonces he escuchado mucha gente que no, yo cambio el aceite. Por acá tengo un amigo que cambia el aceite que 3.000 kilómetros y yo, marica, no exagero tanto, pero vea que sí. Yo les recomiendo siempre a mis clientes 5.000 en el uso promedio. Digamos que yo, bajo mi experiencia, también 5.000. ¿Por qué? Porque, digamos, en el carro que yo tenía antes era turbo, pero yo le daba azote al carro todo el tiempo. ¿Qué pasa? El lubricante básicamente lubrica el turbo y así como lo lubrica, enfría el cartridge. Y uno va y mira, abre el capó después de un track day y ese turbo al rojo vivo. Y el aceitico y pasa. Claro, y es el que aceite grabó fluyendo. inmediata, o sea, se podría decir que después de un track day o algo así perdió muchas propiedades el aceite. La O sea, después de degradación es someterlo altísima. a esas temperaturas pudo haber perdido Por muchas ejemplo, propiedades. en el eje axial del turbo, el aceite tiene que aguantar temperaturas por encima de 800 grados centígrados. Entonces, Ahí, o sea, y por eso está la cosa de que, ¿por qué los carros turbo consumen aceite? ahí está. Claro. Si usted no utiliza el aceite ideal, pues su aceite ya está pues degradado, y usted lo utiliza en su turbo que sube a 40 libras y se fue aquí a el espinal a pique, ¿qué espera que el aceite haga? O sea, él se va a tener que ir consumiendo Degradando. pues, degradando. Un carro de carreras que en general tiene overhaul, o sea, reparaciones de motor a las 40 horas, por ejemplo. Pues claro, es precisamente porque es que uno le da mucha falta. Exactamente. O por ejemplo, también está el tema de cómo se diluye el combustible, pues para nosotros los petroleros. La ilusión de Que combustible resulta es que altísima. reprogramé mi carro y le puse también un mapa con Pops and Packs y pero hice todas las cosas posibles para que el carro gaste más gasolina. Pues esa gasolina sí o sí va a caer al aceite y lo va a contaminar. ¿Sí? Entonces también es un factor por el que yo siempre he aconsejado, y ustedes me dan la razón ahora, de cambiar el aceite antes de los pedidos que llegan a la Yo marca. pensaba que era que quería facturar el doble. En O cambio, sea, el aceite. claro, esa es otra cosa, la cultura de acá para eso, ¿sí? Entonces llega el señor que toda la vida ha ido al concesionario tal y ha hecho sus cambios a los 7.000, 8.000 y llega a un taller donde hay algo de técnica y el señor le dice, no, yo se lo cambio a los 5.000, pues la gente dice, no, este me va a robar y se va, Me está sacando plata. pero no, hay motivos técnicos, aunque puede ser que sí lo intenten tumbar, pero hay motivos técnicos. Yo, Si por le dan ejemplo, yo, por ejemplo, el carro le puedo hacer muestro para darme cuenta precisamente eso. Y pues con Andrés también hemos hecho a muestro y la vez más adelante seguirá haciendo muestro. sí, hemos hecho pruebas a lo técnico y sí, o sea, el aceite se degrada por más bueno que sea y por más especializado que sea, se va a degradar. ¿Y qué pasa? Pues que, digamos, en un carro que está con alto consumo de combustible y pues esos remanentes van a terminar en el aceite. Básicamente, cuando hay una dilución del combustible, sea alcohol, etanol, gasolina, cualquier combustible, eso degrada el aceite. Al degradarlo, pierde propiedades de lubricación. Pasa mucho, digamos, en vehículos de ya mucho performance, que uno a veces drena el aceite e incluso drenándolo no ve la diferencia de las densidades entre el combustible que diluyó y el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Es una bomba de aceite que está subiendo aceite y de la nada subamos un poquito de etanol. Pues en ese momento, todo el etanol que pasó, pues básicamente no hay lubricación de nada. O sea, es un desgaste prematuro. Con el etanol pasa, o sea, todos los que utilicen alcohol etílico, utilicen alcohol en su Y no motor. todos los aceites son compatibles precisamente Exacto. con el etanol. Todos, lo que realmente en algún minisegundo está lubricando su motor es ese alcohol. Y créanme que el alcohol no lubrica. El alcohol Creo no que lo eso controla. nadie, o sea, es la primera vez que escucho eso y nosotros vivimos entre gente que tiene súper modificados los carros. Nadie sabe que no todos los aceites son compatibles con eso, Con alcohol y Casi que etanol. ninguno. con el etanol. Casi que ninguno. Por ahí hay uno, pero solo ese que está al fondo allá. Ah, bueno, hay aceites, pero igual tampoco funcionan ¿en qué? En larga duración. Ah, sí, no. O sea, En larga duración no. por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un carro modificado, muy modificado, que llegamos a tenerle un 85% dedicado de solo alcohol. O sea, al tanque le echamos 85% de alcohol. ¿Sí? Se supone que ese es. ¿Sabe qué pasa? debería. Ese aceite, si usted lo dejaba más de 5.000 kilómetros, creaba brea. Brea, sí, Sí, claro. claro. El motor, ese aceite se convertía en un chicle. O
sea, los Los dos. Y yo creo que en términos generales, o sea, siempre que estamos buscando un alto performance en las componentes del carro en general, siempre todo dura menos. Unas llantas buenas duran menos de la mitad de unas Exacto. llantas normales. Tal cual. El aceite, claro, un aceite de propiedades muy altas no quiere decir que me va a aguantar el doble de kilómetros, sino que por el contrario hace también su trabajo que se está degradando rápido. Pues no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo en las carreras de duración, los GT4, GT3, ellos utilizan un aceite para clasificar, que es un aceite más delgado, que da más revoluciones el motor, o sea, le quita inercia al motor, ¿sí? Era más rápido. Más rápido. Y ese lo cambian y el de carrera es más grueso, para que ¿Para qué? Exacto. Resistencia. Sí, carreras rápidas por lo general usan los 40, por ejemplo. Exacto. Carreras de larga duración hay incluso 20-60, que son viscosidades que no son muy comerciales, pero ahí están. ¿no? Sí, exacto. Es que o sea, ya de talle, pues uno nunca se fija tanto, pero el aceite uno gana caballos inclusive. Un aceite que deje fluir más el motor y que deje girar más, ahí puede generar más. No, y eso, y yo creo que eso sí pasa mucho, yo creo que todo el mundo lo nota, pero yo a veces pensaba que uno tiene efectos placebos con el Que carro, la sensación, que sí, yo digo, claro, sí. yo siempre digo, no, es que yo cambio el aceite Y el del carro carro suaviza. y hace como más kilómetros por hora, yo siento que están dando más, pues claro, o sea, no era un efecto placebo, realmente cuando las propiedades del aceite están en su punto más óptimo, pues también se obtienen esos beneficios. Además que hay un tema, ¿no? Hablando, digamos, del consumo de combustible. Hay aceites diseñados para bajo consumo de combustible. Entonces, ahí va el tema, digamos, que decía Alejo, de las partículas. Entre más homogénea y pequeña sea la partícula, pues mayor fluidez del aceite va a haber. Al igual Claro. sea sintético, esa mayor fluidez del aceite, pues básicamente va a generar una menor restricción del movimiento en superficies relativas. Entonces, pues básicamente va a girar mucho más libre. Entonces, al girar más libre, pues hay menos esfuerzo, resistencia, menos menos resistencia. esfuerzo tiene que hacer, claro. Es así de vital. Bueno, entonces, mitos. Tengo un carro que tiene aceite mineral. Pues le puedo poner un aceite mejor que es sintético, lo que llamamos sintético. ¿Eso es correcto hacerlo? Por ejemplo, el ejemplo más práctico que yo siempre le cuento a la gente es mi carro. Mi carro tenía apenas 92.000 kilómetros y ¿Qué me voló carro? 97. Es un Citroën Saxo BTS. El carro pues tenía un 2050 mineral. Pues, ¿por qué se lo pusieron? Probablemente dijeron, es un carro viejo, mete 2050. Y por costos, ok. Y por El costos, mineral es supongo. más. Sí, claro, más económico si puede hacer el ¿Y mineral. qué tanto se consigue el mineral hoy en día en Colombia? Me parece que ya es muy escaso también. Digamos, yo que trabajo en el mercado, el porcentaje de 20-50 y de lo que eran 50 y 25-60 es mínimo. O sea, Sí, tenía no una se consigue. disminución del. Es que ya no hay carros que requieran eso. Pero entonces usted tenía mineral y lo cambió a uno sintético. Al sintético, al que decía el manual del carro. El carro, pues, 90.000 kilómetros, pues obviamente el motor debe tener desgaste, pero pues no tanto. Entonces, el carro por manual pide un 540. Entonces, lo primero que uno, por ejemplo, voy a un taller del barrio, de un mecánico tradicional que siempre ha usado aceites minerales, monogrados móvil o las marcas más tradicionales del mercado, me dice que estoy loco, que el carro va a empezar a consumir aceite, Sí, claro. que es que el carro, que me puedo botear el carro, que el carro va a empezar a humear porque, claro, el aceite es más detergente, el aceite sintético, entonces que va a empezar a limpiar el motor. Entonces hay mucho mito relacionado a eso. Y precisamente en Colombia, que es lo que la gente más usa, bueno, usaban, pero todas se ve, el 2050. Entonces, un carro de alto kilometraje en Colombia es un carro de 100.000 kilómetros, entre comillas, ¿no? Sí. En Puede Colombia. considerarse, sí. Pero entonces aquí, ¿qué hacen? 2050. Como para, uno, solventar problemas que el carro no tiene en ese momento, o solventar problemas que supuestamente tiene, como el consumo de lubricantes. Es la vieja confiable de los aceites en Colombia, 25. Y en motos se ve mucho más el tema del 2050. Pero digamos que ahí sí hubo un tema que fue desde que llegó Uber a Colombia. Y es que antes era muy normal que uno, uy, no, ese carro tiene 80.000 kilómetros, no, ya está pateado ahorita. Uno consigue Sparks y Cantos, todo, 1.000.000 de kilómetros, 800.000 kilómetros. Y se consiguen y ya es muy común en el mercado. Entonces, ya ahorita un carro de 200.000 kilómetros no es de. Ya no, ya, sí, es un tema de. No, y es que- caro, ¿no? Porque pues, si es un carro que fue Uber, pues sí, es un poquito. O sea, Es un tema cultural al final, ¿no? O sea, digamos, yo soy de los que. Sí, es 1.000 Yo he barrigas vendido algo. dos carros porque ya iban a llegar a los 100.000 kilómetros. Yo, no, ya Está está muy bien, viejo. esta vaina. No, y- Pero en Europa 100.000 kilómetros Sí. está nuevo, No, marica, o sea. de hecho, yo cuando estaba buscando el carro, precisamente ya miraba en un carro de 100.000 kilómetros, un Saxo de 160.000 kilómetros, eso ya está para chatarrizar, eso pensaba yo, ¿no? Pero obviamente no. Entonces, incluso hay mejoras para la vía útil del motor, en ese caso pasar a la viscosidad que pide el carro, que era un 540, al 25 que tenía el carro. Haciéndole trazar el aceite, los desgastes del motor disminuyen aproximadamente un 16 o un 20%. bastante. Montón. La relación de compresión del motor
ese carro que como una sopladora. Ah, sí. Aunque ahí hay otro tema, ¿no? Y es que si uno va a hacer una regresión, tiene que no ser muy subjetivo a qué le va a hacer la regresión. Así. Porque, ¿qué pasa? Uno puede tener un carro de 20.000 kilómetros, pero si en los 20.000 kilómetros solo le dieron riata y no lo cuidaron ni nada, el desgaste va a ser muy prematuro. Entonces, uno puede hacer regresiones siempre y cuando uno de verdad tenga como esa visual de quién es el dueño del carro, cómo lo ha cuidado y cómo es su mantenimiento. ¿Por qué? Porque de verdad ha pasado, y me pasó hace poquito con un cliente, llegó una Nissan Pathfinder modelo 98, 168.000 kilómetros, usaba 2050, y yo le dije, no, pues páselo al que dice el fabricante, no hay problema, se puede hacer la regresión. Y abro yo la tapa del motor y miro y era un solo lodo la tapa. Yo dije, No, o se sea, va nomás muy bien. echándole un engine clean, solo la limpieza que va a generar Se el tapa. engine clean, Ahí sí se tapa puede todos que los esos tape, sedimentos. o puede que ya el motor como está funcionando a la final con esos nodos, las tolerancias variaron mucho. Entonces en el momento en que la tolerancia varió, pues ya yo le estoy metiendo un aceite mucho más. Cada motor es un caso. Pero y eso es muy cierto, ya que a mí, yo nunca, hasta ahorita creo que estoy entendiendo por qué a mí me pasó con un E36. No tenía tantos kilómetros, como 150.000 kilómetros. Y cuando le hice el peritaje para comprarlo, en uno de los cilindros sí tenía un poquito menos de relación de compresión, pero digamos nada del otro mundo. O sea, pues es un carro de 20 y pico de años, uno dice, bueno, Sí. está bien. Entendible. Después de hacerle un mantenimiento súper exhaustivo, entre esas, claro, volver a los lubricantes recomendados para el carro. Y me acuerdo tal vez llevarlo a un par de tráileres, o sea, exigirlo otra vez un poquito. No lo tuve mucho, lo tuve como 6 meses. A los 6 meses cuando lo fui a vender, el man le hizo el peritaje en el mismo sitio donde yo le había hecho el peritaje con los mismos equipos y todo. Y el mecánico me dice, oiga, el carro mejoró la relación de compresión. Vea, la prueba que teníamos era esta y vea. Sí, de claro, hecho, seguramente de tiene hecho, mucho que ver. uno a veces aplica, o sea, cuando un carro no quiere prender o cosas así, pues hace tiempos, ¿sí? Los motores viejos, uno aplicaba un porcentaje muy pequeño de aceite de fluido hidráulico ahí por el hueco de la bujía y con eso el motor prendía uno porque subía compresión. Es por eso. O sea, El sintético en este caso ayuda a que, como ahí, o sea, los anillos y todo ya pueden tener mejor espacio, o sea, van a ser más estrechos con lo que es la camisa del motor, ayuda a aumentar la relación de compresión. Mi carro aumentó la relación de compresión y es algo que se ve mucho cuando tú pasas de un mineral grave por eso que no corresponde al carro, o un sintético, obviamente un carro que esté bien de metalografía y todo, que esté normal, Sí, o sea, sí. un uso normal, el carro siempre va a mejorar relación de compresión, que es potencia útil. Digamos, la misma fricción va a ser menor, es menos calor, que también va a ser potencia útil. Las emisiones van a reducirse y más si estás usando la norma del fabricante. Pues, no es tan importante en Colombia, pero de pronto una tecnomecánica, o sea, notar la diferencia. Un 60% menos de emisiones es importante. Mucho. Para que, pues obviamente, el tema ahorita medioambiental y todo, entonces sí es claro. importante. Sí, Ahora, otro mito, bueno, no otro mito, sino como otra cosa que está dentro de la cultura, el mezclar viscosidades. no. Cuando uno mezcla viscosidades, entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema que les comenté ahorita. Teníamos el aceite base que es del 70 al 95% del aceite y los aceites del 5 al 30. Si yo mezclo viscosidades primero, la base puede que no sea ni la misma, o de pronto sí, pero en diferentes proporciones, y los aceites tampoco. Eso va a afectar la estabilidad térmica del lubricante y las propiedades de este. Puede que incluso no sean compatibles las bases y los aceites. Entonces eso es bajar la vida útil del lubricante. Claro. Entonces no es recomendable jamás. Eso pasa mucho, sobre todo con los carros turbo. A mí muchos amigos me han llamado como que van en carretera y no, esta vaina me marcó aceite bajito. Y yo no, pues échele cualquier 5W40 porque qué más Sí. hace en carretera. Lo recomendable es, digamos, uno se puede Es para desbarrar. desvare. O sea, Vale, funciona O sea, como vale. no va a pasar nada si para darle 500 kilómetros, digamos que me faltaba para llegar, le puse el 5W40. Ahora, si es 5W40 y le puse 5W30 porque no encontré más para un desvare. Sí, pues, o sea, Lo que pasa es que al final uno que está buscando que haya una lubricación, ¿no? Entonces, si yo tengo un vehículo que se me consume 6 litros de aceite y me marco testigo es porque ya por lo menos va en la mitad. Entonces, obviamente, yo voy a estar girando. Yo necesito algo que mantenga lubricado el carro. Puede que la viscosidad no sea la que me indica fabricante, puede que sea mayor o menor. Si es mayor, pues obviamente el caudal del aceite va a disminuir. Ok. Pero al final, ¿qué estoy buscando? Pues que haya una lubricación. Porque si no hay una lubricación, pues sencillamente... Entonces la recomendación en este caso es, pues si le pasó esto en carretera, que Emergencia suele se puede. suceder mucho, Emergencia se póngale un 5W30, un 5W40 Lo que encuentre, que le lubrique. y llegue y al otro día intente hacer el cambio de aceite y ya ponerle otra vez el aceite correcto. Correcto. ¿sabe qué se me murió el foco? Filtros. La gente aquí los filtros. Ah, la en los filtración cambios de es aceite, importante, sí, Y la experiencia, por ejemplo, de ayer, antier, sí.
Pues es que hay temas técnicos que entran en eso. O sea, depende de la fabricación del filtro, va a filtrar más, va a aumentar o disminuir la presión del motor. El kilometraje que pare el aceite. Mi recomendación es utilice filtros originales, o sea, un filtro de aceite, utilice el filtro original si es el carro que tiene 100 caballos o si es el carro que tiene 2000. Es que es básicamente un carro es una persona, el aceite es la sangre y los filtros son los riñones. Uno puede tener sangre en el cuerpo y no tiene riñones, pues sencillo, no funciona. ¿Por qué? Porque al final el filtro es el que está manteniendo ese aceite que se está contaminando todo el tiempo, porque por más filtros de aire siempre va a entrar silicio, que vendría siendo el polvillo de arena, todo eso. Y el filtro de aceite básicamente es lo que detiene lo mayor posible todos esos, digamos, contaminantes que ingresan. Entonces, uno no tiene filtros una buena de alto filtración. flujo, por ejemplo, que es algo que los petrolheads Pero usan de mucho. aire. Filtros de alto flujo de aire. Bueno, que el filtro de aire influye mucho en la vida del aceite Bastante. por el desgaste. Por la contaminación. Entonces ahí viene a ver, en eso sí que hay mitos. Hay gente que dice, no, eso toca por ahí cada 30.000 kilómetros porque si no el filtro se daña. Si me la paso lavando el filtro se va a dañar. Pero pues yo creo que un filtro dejarlo ahí 30.000 kilómetros, no sé, hay gente que dice 10.000, 15.000. Digamos ustedes que tienen experiencia en eso, ¿qué debería hacer uno con un filtro alto? Lo que pasa es que, bueno, lo hablo por experiencia y por lo que he conocido de filtraciones. Una marca que todos conocemos, Cayenne, ellos recomiendan el filtro alto flujo para 1.000.000 de kilómetros con lavadas de periodo de mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Ojo, la gente los lava, pero es que no solamente es lavarlos, hay que aceitarlos. Porque, ¿qué pasa? Y hay que saberlo lavar. Hay que saberlo. Porque, ¿qué pasa? El aceitico que uno echa, que la gente cree que es para pintarlo porque el aceite viene rojo o azul dependiendo del filtro. Ay, no, es que me dejan. El aceite es lo que retiene realmente las partículas Claro. que ingresan. O sea, porque pues el filtro uno lo lava y uno lo sopla y pasa al aire. El filtro es un papel. Sí, es una espumita, es como una esponja, básicamente. Pero lo que realmente retiene todo la arenilla, el polvillo que ingresa, es el aceite. La gente no usa el aceite normalmente. Pues es que ese es el tema que es algo muy criollo. La mayoría de aceite de filtros que venden acá alto flujo Ni siquiera vienen aceitados. no son originales. no son originales. Y al no ser originales, pues ni siquiera son aceitados. Y bueno, por ejemplo, entonces de buses y todas esas cosas, ¿qué hacen los conductores? La pican aire a presión a los filtros y es lo peor que pueden hacer. Exacto, soplar un filtro de aire lo que hace es taparlo más. Yo he visto uno peor todavía y es que, no sé cómo se llama esa vaina, pero es como con el compresor de aire, pero uno le puede botar por ahí también gasolina, o sea, La petrolizadora. Lavarlo. eso, con la petrolizadora y con eso. Maestro, yo eso no lo he visto. O sea, Todo Yo, se ve en la siempre vida, pensé yo he visto eso por ahí en algún lado y a mí esto no me cuadra tanto porque pues va como muy en contra de la ley, obvio no. Y de hecho si uno alguna vez ha comprado un Cayenne original y el kitcito de limpieza, ahí trae las instrucciones súper claras de cómo hacerlo. Entonces en cada cambio de aceite hay que lavar el filtro con las instrucciones y ponerle aceitico. Digamos, yo en la moto utilizo Cayenne, tanto en aceite como en aire. Y el manual del filtro de aire decía 1.000.000 de kilómetros con mantenimientos preventivos de 10.000 kilómetros. Y así lo mantengo y yo ya llevo 50.000 kilómetros. O sea, el filtro tiene 30.000, pero yo me meto en trocha, en barro, en todo. Y realmente, desde que uno sea cuidadoso con los mantenimientos preventivos, pues no tiene por qué hacer mantenimientos correctivos, ¿no? Claro. O sea, finalmente para eso es un preventivo. Ese sí es os ve aquí, a veces la gente también le ahorra mucho a los filtros porque uno dice, esto es la misma vaina. no, esa es otra, la otra parte de la vida del motor. Creo que eso va inclusive para un capítulo completo. Ese tema de todo lo que es la admisión y los intakes y los escapes también, o sea, todo eso sí. es muy extenso. Yo soy bien meticuloso con el tema de los filtros. A mí siempre me ha gustado ponerle los originales, es decir, en el concesionario. Y muchas veces, ahí consejo para los petrolheads, me da cuenta que es más barato comprar el filtro original en el concesionario que a veces el que uno consigue, que también es alemán, que no sé qué, pero a veces sale más barato y pues va uno a la fija. Sí, porque lo que les digo, acá reina desastrosamente todo lo que es Piratería. pirata. Entonces, pues es claro, pues funciona porque pues a veces comprar cosas piratas pues se compra más barato, pero también es baja la calidad. Lo que pasa es cosas que así es baja. ahí va un tema, ¿no? Y es cultural. Aquí, de pronto nosotros que tenemos un poco más de conocimiento, que somos más petrolheads, pues como que nos gusta más el tema. Pero hay gente que compra el filtro porque es bonito. Entonces, Sí, claro. ay, no, es que eso se ve chévere, el tubo cromado y el cosito rojo ahí. Y eso es
o sea, es como no llevar filtro, básicamente. Sí. Ahora está el otro, no sé si lo han visto, la gente que manda el filtro para la parte de abajo del carro que porque se ve bonita ahí en toda la entrada. Y van y se meten en una inundación y tú, un choque térmico de uno. Entonces es tema como, yo creo que de conocimiento, de raciocinio y conocimiento, ¿no? Depende también de la gente. Bueno, y esa es la idea de este podcast también, pues a veces hablamos como experiencias y cosas así, pero también en los últimos 2 capítulos han visto que hemos intentado traer gente experta en estos temas para que haya un poquito más de conocimiento acerca de esto y dejemos de cometer tantos errores por no saber, porque pues sí, obviamente uno no se quiere tirar el carro a propósito. Igual también, si hemos dicho alguna mentira acá o algo que estemos, Pecando. estemos errados, pues en los comentarios. Porque Si pues, no, siempre se puede de pronto aprender. la embarramos. Claro. Todos los días aprende algo nuevo. Lo que nos interesa es aprender. Bueno, hoy pues les damos las gracias a ustedes por haber venido a compartirnos este tema que es vital, literal, la sangre, esa es una buena frase, la sangre del carro, literalmente, hablamos de eso, la sangre del motor. Muchas gracias de verdad por haberse tomado este tiempito para enseñarnos a todos sobre este tema, dejar tanta improvisadera con el tema del cambio de aceite que es súper importante. Y más si usted le da duro a su carro, si usted es un petrolero, creo yo, piensen en el aceite, que yo estoy seguro que no han pensado en el aceite. Y en el filtro. Y Entonces, en las marcas que usan. O sea, no se guíen solo por publicidad, guíense por lo técnico de que tenga cada marca. Investiguen un poquito, todo está en Google. No necesitan ser Ni lo que les ingenieros. diga el concesionario, ni lo que les diga el mecánico del barrio. Miren el manual. Yo creo meter ahí de pronto la cuchara rápidamente. Ojo, porque una cosa es lo que dice concesionario y otra es fabricante. El concesionario básicamente es el subdistribuidor de la marca en el punto. no, Pero- a nosotros nos pasó. Importante, sí. De verdad, ese es un buen apunte. Hay que tener mucho cuidado a veces con la recomendación a nosotros nos pasó comprando el aceite en el concesionario, ni siquiera cumplía la norma para el carro. ¿se Ah, sí, acuerdan? sí, sí. Nos tocó salir y bueno, ya buscar el que sí era, porque a mí incluso de verdad me dio miedo meterle ese aceite al carro. El caso puntual fue para que lo tengan en cuenta. Él me trajo el carro al taller, yo le dije, pues es un carro stock, normal, de calle, de diario, utilicemos repuestos originales y fluidos originales. Váyase al concesionario y compre todo allá. Él se fue y resultó que cuando llegó acá nos dimos cuenta que le habían vendido el aceite que no era. El concesionario. Y pasa, realmente yo creo que el 80% de las marcas que se subdistribuyen aquí en Colombia, el concesionario le vende lo que mejor le parezca a él para Por hacer precio. por precio y porque hacen negocios al final, ¿no? Una marca dice, venga, yo necesito 0.20, véndamelo barato que yo se lo meto a todos los carros y se lo meten. Y Hay que tener cuidado. Tiene que igual. cuidar fabricante, no concesionario porque es un subdistribuidor. Ok. Ese es un muy buen consejo, de verdad, con eso hay que tener cuidado. Y Si pues tienen también si tienen experiencias así. preguntas o algo así puntual en los comentarios, pueden dejarnos en los comentarios que seguramente nosotros acudiremos a los expertos y les responderemos técnicamente cuál es el tema. Muchas gracias de verdad por haber venido y nos vemos en un próximo capítulo. Síganos.